Yo me acuerdo clarito como si fuera ayer, no importa que ya esté vieja ni que las canas me tapen los recuerdos. Esa noche jamás se me va a olvidar, porque ahí supe que hay cosas en este mundo que es mejor no andar hurgando ni por curiosidad ni por valentía, porque uno nunca sabe con qué se va a topar. Y fue por andar de necia que conocí a la Cata, la que dicen que fue la bruja más temida del monte. Allá por los cerros de San Jerónimo, la historia empieza con un chillido de gallo que no debía cantar a esa hora, y eso ya era mala señal, porque los gallos saben lo que el aire trae, y ese día andaba pesado como con costal de sombra, colgado del cielo. Eran como las 3 de la mañana cuando escuché ese canto raro, y me asomé por la rendija de la puerta, y fue cuando vi esa silueta cruzando el maizal derechito hacia el río. Dicen que la Cata era una mujer como cualquier otra, al principio buena para la tierra, buena para el metate, y con unos ojos como de piedra volcánica, negros y duros pero bonitos, y nomás se casó con un hombre que le sacó lo peor que traía adentro ese don Nabor, que era más malo que el hambre. Le pegaba, le escupía la comida, le aventaba el agua del pozo como si fuera perro, y ella nomás aguantaba callada, pero con la mirada ida como si estuviera hablando con alguien que no se miraba. Fue entonces cuando empezó a cambiar, primero que dejó de ir a misa, luego que ya no se le miraba por el molino, y lo más raro fue cuando empezó a hablar sola, pero en voz bajita como si estuviera rezando. Pero las palabras no eran de este mundo, eran como si mascullara piedras, o como si hablara con el viento y el viento le contestara. Una noche las vacas del rancho amanecieron con los ojos en blanco y un alambre enredado en los cuernos, como si alguien les hubiera hecho un nudo con las manos sin romper el sueño. Los perros no ladraron nada, y eso era raro, porque hasta la sombra de un sopilote los hace aullar. Esa misma noche se dice que don Nabor desapareció. Nadie lo volvió a ver nunca más, y lo único que quedó fue una camisa suya colgada en un árbol seco, bien dobladita y con una mancha negra en medio, como si se hubiera quemado por dentro. Después de eso la Cata ya no volvió a hablar con nadie. Nomás salía al monte en las madrugadas, se quitaba los guaraches y caminaba con los pies descalzos sobre la tierra caliente. Aunque hubiera espinas o piedras, se decía que hablaba con las ramas, que platicaba con los tecolotes, que le pedía permiso al río antes de meterse, y que las serpientes se le enrollaban en los brazos como si fueran mascadas de seda. Una vez un niño la siguió, por pura curiosidad. Dicen que el chamaco no volvió a hablar jamás. Se le quedaron los ojos abiertos como si hubiera visto al mismo diablo con falda y rebozo. La mamá del niño fue a buscar a la Cata con un grupo de hombres del pueblo, y lo que encontraron fue su choza llena de símbolos extraños dibujados con ceniza y con huesitos de pájaro colgados en las esquinas, como si fueran amuletos o guardianes de algo que no debía tocarse. El padre Justino fue el único que se atrevió a entrar. Dijo que lo que vio ahí adentro no se puede decir con palabras humanas, que ahí no vivía una mujer sino una cosa vieja como el mundo, con ojos de nube y voz de trueno, disfrazada de campesina, y que lo que hizo con don Nabor fue un pago, una ofrenda que le dieron poder, pero a cambio le arrancaron la poca alma que le quedaba. Yo no sé si creerle al padre, pero lo que sí vi con estos ojos fue la vez que la Cata se paró en medio del pueblo cuando hubo sequía, y nadie podía sacar agua ni del pozo más hondo. Ella llegó con una jarra vieja de barro, la alzó al cielo y empezó a decir cosas que sonaban a susurros de animal, y entonces el cielo se partió en dos. Cayó una lluvia negra como de petróleo, y los cultivos florecieron esa misma semana. Pero los que comieron de esa cosecha empezaron a tener sueños raros. Veían a don Nabor colgado de los mezquites con la piel al revés y con los ojos llorando tierra. Después de eso, el pueblo se fue quedando solo uno por uno. La gente empezó a irse, los que se quedaban enfermaban sin razón o se les morían los hijos al nacer. Y siempre en las noches
Se escuchaba un lamento que venía desde el monte como si una mujer estuviera llamando a alguien o despidiendo a un alma vieja y rencorosa. Una noche me armé de valor y fui con mi abuela a ver a la cata. Llevábamos agua bendita y un rosario bien bendecido, pero cuando llegamos ya no estaba su choza, solo un círculo de tierra quemada y en el centro una cruz hecha con espinas secas y un listón rojo amarrado, como si fuera una señal para no pasar más. Desde entonces nadie ha vuelto a pisar ese monte. Los animales le sacan la vuelta, las aves no vuelan por encima, y hasta los niños saben que si escuchan una voz de mujer que les llama por su nombre, deben correr sin mirar atrás, porque la cata no se fue nomás. Cambió de piel, y ahora vive entre las ramas y el polvo, y el humo que sale cuando cae la tarde. A veces, cuando el viento sopla raro y las nubes se arremolinan como torbellino, se siente su presencia, se huele el copal quemado y se escucha el murmullo de una mujer vieja y enojada que aún anda buscando quien le pague las lágrimas que derramó por amor y por rabia. Así que si alguna vez van a San Jerónimo y el cielo se pone rojo sin razón, no se queden a averiguar por qué nomás se encierren, se prendan una vela y recen bajito porque puede que la cata ande cerca, oliendo el miedo, esperando que alguien vuelva a ofenderla o a mirarla con ojos de burla, porque entonces sí, ya no hay escapatoria, y aunque corras, aunque reces, aunque te entierres en Tierra Santa, ella va a encontrarte y va a hacerte sentir lo que se siente, vivir maldita y sola en medio del mundo. Y eso, mijo, no lo digo por espantar, sino para que sepas que hay mujeres que la tierra no quiso tragarse porque hasta el infierno les teme y prefirió dejarlas andar entre nosotros como advertencia viviente de que no todo lo que parece triste está derrotado y que a veces la rabia es más poderosa que la muerte misma. Muchos pensaron que con la desaparición de la cata se acababa el susto, que todo había sido cosa del miedo colectivo o de la locura de los viejos, pero yo sabía que no, algo quedó en ese monte, algo que respira diferente, que no necesita cuerpo, para andar por ahí olisqueando la tristeza y mordiendo la fe de la gente. Fue años después cuando lo supe con certeza, porque llegó una muchacha nueva al pueblo, la hija de una señora que se vino del norte con la idea de sembrar maíz en las tierras abandonadas. Nadie quería decirle nada, pero yo le advertí que esas tierras ya no estaban vivas, que ahí el silencio es más ruidoso que los grillos y que hasta el sol se cuida de brillar fuerte en esas milpas malditas. La muchacha se llamaba Eloísa y tenía ese brillo raro en los ojos, el mismo que tenía la cata cuando hablaba con los troncos o con las sombras. Al principio, pensé que era mi imaginación, que ya estaba viendo fantasmas, donde nomás hay gente nueva, pero una noche la vi salir con un costal al hombro y caminar descalza hacia el mismo rumbo, donde antes se paraba la cata. Ahí fue cuando supe que algo se había quedado dormido en esa tierra y que ella, sin saberlo, lo estaba despertando. Esa misma semana empezaron a pasar cosas raras. Los becerros nacían con ojos abiertos y los caballos se rehusaban a cruzar el arroyo del oeste. Uno de los niños del pueblo dijo que vio a Eloísa hablando con un hombre que no tenía sombra y que caminaba flotando a medio metro del suelo. El niño se orinó del susto y su mamá se lo tuvo que llevar con un curandero hasta San Andrés porque decía que el alma se le había despegado del cuerpo. Yo traté de hablar con Eloísa, pero cuando me miró sentí como si me empujaran hacia atrás sin tocarme, como si el aire se hiciera sólido entre nosotras. Me dijo que no anduviera metiéndome en asuntos que no entendía, que había cosas que ni los rezos ni los santos podían detener, y que a veces las mujeres no eligen lo que llevan dentro, que nomás florecen cuando es su tiempo y se acabó. Esa noche soñé con la cata, pero ya no era como antes. Ahora tenía la cara de Eloísa y una sonrisa torcida, como si supiera algo que nadie más podía saber.
Me desperté sudando con el corazón palpitando como tambor viejo y el viento soplando tan fuerte que sentía que las paredes se iban a venir abajo. Las cosas empeoraron cuando un grupo de hombres quiso sacar a la muchacha por la fuerza. Decían que era bruja, que estaba repitiendo lo mismo que la Cata y que no iban a permitir otra maldición en el pueblo, pero esa noche ninguno volvió. Amanecieron en un círculo de sal tirados como dormidos, con las bocas llenas de tierra y los ojos volteados para dentro, como si se hubieran visto el alma y no les gustó lo que vieron. Fue ahí cuando ya no me quedó duda que la Cata no se había ido, que nomás se había metido en otra piel, que la rabia antigua seguía viva y que estaba buscando nuevas raíces donde crecer. Y no, mijo, no era una posesión ni un embrujo como los que salen en las películas, no. Esto era otra cosa más vieja, más real, más triste. Era la furia de una tierra herida, la voz de todas las mujeres calladas, el eco de las lágrimas derramadas por generaciones que encontraron en Eloísa una semilla fértil. Un día desapareció como la Cata, sin avisar, sin dejar huellas. Nomás quedó su casa vacía, con el fogón aún caliente y un rebozo colgado en la puerta, hecho de hilos negros, y uno rojo en el centro que parecía latir como si todavía tuviera vida. Desde entonces, el monte volvió a estar callado, pero no en paz. Es ese silencio que duele en los oídos, como cuando algo está esperando que alguien diga su nombre o camine por el lugar equivocado. Hay noches en que se escuchan carcajadas de mujer entre los árboles, pero no son de alegría, suenan como burla, como hambre, como sed de justicia antigua. Y a veces, cuando el cielo se cubre de nubes, aunque no sea tiempo de lluvia, las plantas tiemblan solitas y las gallinas se quedan quietas, como si supieran que algo invisible las anda rodeando. Y los niños ya no juegan cerca del río, porque hay quien dice que una figura se asoma entre el agua y llama con la mano. Yo nomás les digo una cosa, no es que la Cata volviera, es que nunca se fue solo, cambió de forma, y cuando llegue otra mujer rota por dentro, otra que no aguante más, que escuche voces en la oscuridad y las entienda, entonces va a florecer otra vez, va a brotar la espina vieja y la maldición va a seguir andando en los pies descalzos de quien se atreva a mirar a los ojos a esta tierra maldita. Así que si un día andan por allá y sienten que los están mirando aunque estén solos, si oyen una risa bajita cuando no hay nadie, o si se topan con una mujer que habla con el viento y camina sin hacer ruido, no le digan nada, no le falten al respeto y sobre todo no le tengan lástima, porque puede que estén frente a la próxima bruja del monte. Y ya no les cuento más porque la leña se está apagando y con ella se apaga la protección de la palabra hablada. Pero si sienten frío en la espalda después de esto, no digan que no se los advertí, porque hay historias que no se cuentan por gusto, se cuentan para que no se repitan, aunque a veces ni eso basta.